Los Ángeles 1947, una ciudad de luces, glamour, sueños y tinieblas que se arrastran entre los callejones. Una mañana cualquiera, una mujer paseaba con su hija en un terreno vacío. A lo lejos, ve lo que parece ser un maniquí roto, pero al acercarse, descubre una de las escenas más horribles de la historia criminal de Estados Unidos: el cuerpo mutilado de una joven, cortada en dos, colocado como si fuera una obra macabra, como si alguien quisiera que el mundo lo viera. Esa joven se llamaba Elizabeth Short. Tenía solo 22 años, pero los periódicos no la recordaron por su nombre. La bautizaron como la Dalia Negra, y con ese apodo comenzó una leyenda de horror, misterio y silencio, un crimen de hace 80 años que sigue sin resolverse. ¿Quién terminó con su vida? ¿Por qué la expusieron de esa forma? ¿Fue un crimen personal? ¿Una obra de un sádico? ¿O un encubrimiento? Dentro de los círculos más oscuros de poder, esta no es solo la historia de un acto brutal, es la historia de cómo el sueño americano se convirtió en una pesadilla, de cómo el glamour de Hollywood ocultaba un abismo y de cómo una víctima fue usada, silenciada y olvidada. Prepárate porque vamos a descender en el caso más escalofriante de Los Ángeles, el caso de la Dalia Negra. En 1947, Estados Unidos vivía una resaca emocional, económica y social de la Segunda Guerra Mundial. Millones de soldados habían regresado del frente de batalla, marcados por el trauma, en busca de reintegrarse a una sociedad que había cambiado en su ausencia. Las ciudades vivían una mezcla de optimismo y tensión. Se celebraba la victoria, pero también se sentía la incertidumbre de lo que venía después. Las mujeres que durante la guerra habían asumido roles claves en fábricas, oficinas y hospitales enfrentaban ahora un nuevo conflicto: el deseo de independencia y autonomía contra la presión de volver al hogar y ceder su lugar a los hombres. Algunas aceptaron el regreso a la vida doméstica, pero muchas otras comenzaron a cuestionar los límites impuestos por la sociedad. Hollywood, en medio de ese panorama, brillaba como un faro de esperanza y ambición. Para miles de jóvenes, la meca del cine era sinónimo de una segunda oportunidad, de fama y fortuna. Actores y actrices se convertían en dioses modernos y los estudios de cine marcaban el pulso cultural del país. Pero ese mismo Hollywood también escondió un mundo turbio, promesas rotas, explotación, desigualdad, abuso de poder y sueños que morían antes de nacer. Detrás del brillo de los reflectores y los carteles de neón, la ciudad de Los Ángeles escondió un lado profundamente oscuro. Era una metrópolis de expansión acelerada, desbordada por la llegada masiva de migrantes internos y jóvenes soñadores. La infraestructura apenas podía sostener el ritmo, y mientras algunas avenidas lucían modernas y llenas de vida, otras zonas se sumían en la decadencia. El crimen organizado se había infiltrado en los bares, clubes nocturnos e incluso en algunos estudios de cine. Las apuestas ilegales, la prostitución encubierta y el tráfico de influencias eran parte del paisaje habitual en ciertos círculos de poder, y todo eso ocurría delante de la mirada complaciente o directamente cómplice de los sectores de política y gobierno local. La corrupción era tan profunda que muchos de los ciudadanos desconfiaban más de los agentes que de los propios criminales. Desafortunadamente, en los suburbios pobres, la violencia era el pan de cada día. Los contrastes sociales eran brutales. Mientras que unas pocas estrellas vivían en mansiones increíbles, miles de sobrevivientes en cuartos alquilados, sin luz, sin agua y sin futuro. Y en ese escenario, la juventud vagaba entre la esperanza y el abandono. Muchos chicos regresaban de la guerra desorientados, sin trabajo y con traumas visibles. Otros crecían sin oportunidades, en barrios donde la ley era solo una sugerencia. Pero si había un grupo particularmente vulnerable, eran las jóvenes mujeres que llegaban solas a Los Ángeles buscando fama, fortuna o simplemente una vida mejor. Cada semana decenas de chicas llegaban a la ciudad con una maleta en la mano y una ilusión en el corazón. Querían actuar, cantar, bailar o escribir. Algunas lograban avanzar, pero muchas más caían en manos de promotores sin escrúpulos, agentes falsos o simplemente la indiferencia de una ciudad que consumía sueños con la misma facilidad con la que los olvidaba. La violencia contra las mujeres era tan cotidiana que rara vez salía en los periódicos. Las agresiones, las desapariciones e incluso los homicidios eran minimizados, ignorados o justificados con clichés crueles. Así era Los Ángeles de 1947, un paraíso para algunos, un infierno silencioso para muchos otros. Y fue en ese infierno donde Elizabeth Short encontró su destino final. Elizabeth nació en Massachusetts en 1924. Era la tercera de 5 hijas. Su padre abandonó a la familia cuando ella tenía solo 6 años. Desde joven soñaba con ser actriz. En su adolescencia desarrolló problemas pulmonares y vivió
vivió temporalmente en Florida, buscando un clima mejor. A los 19 años se mudó a California con la esperanza de triunfar en el cine. No logró un papel relevante, pero era conocida por su apariencia elegante. Siempre vestía de negro, usaba lápiz labial oscuro y cuidaba su imagen con esmero. El apodo de La Dalia Negra fue inventado por la prensa, en parte por su estilo gótico y en parte inspirado a la película La Dalia Azul, muy popular en ese momento. Elizabeth era descrita como dulce, misteriosa, reservada y al mismo tiempo determinada. Vivía entre amigos, hoteles y personas que la ayudaban temporalmente. Algunos la criticaban, otros la protegían. En la mañana del 15 de enero de 1947, Los Ángeles amaneció como cualquier otro día. El cielo estaba despejado, el aire era fresco y en los barrios residenciales del sur de la ciudad, la rutina comenzaba con normalidad. Una zona tranquila de casas modernas y calles rectas parecía inmunes al caos del centro. A eso de las 10 de la mañana, Betty, una joven ama de casa, decidió salir a caminar con su hija pequeña de 3 años. Tomó un camino habitual, una calle parcialmente urbanizada. En esa época muchas de las parcelas aún estaban vacías, con terrenos baldíos cubiertos de maleza seca, como islas de abandono entre casas nuevas. Pero ese día algo captó su atención. A la distancia, en medio del pasto bajo y los restos de basura urbana, divisó lo que parecía un maniquí roto. La figura era blanca, inerte, desarticulada, y Betty pensó que quizás se trataba de algún maniquí publicitario que había sido tirado por alguna tienda local. Pero al acercarse unos pasos más notó la figura. Estaba dividida en dos partes. La parte superior parecía colocada con cuidado a la izquierda y la inferior justo debajo de la cintura, a tan solo unos centímetros. Fue entonces cuando su instinto maternal se activó. Agarró con fuerza la mano de su hija, apartó la mirada y supo sin lugar a duda que aquello no era un maniquí. Lo que estaba viendo era un cuerpo humano. Betty corrió hacia la casa más cercana. Estaba temblando. Llamó a la policía con una voz entrecortada, balbuceando lo que había visto. Es una mujer. Está partida. No tiene vida. Es espantoso. Los primeros oficiales que llegaron a la escena quedaron paralizados. Ante ellos yacía el cuerpo de una joven, cuidadosamente dispuesta en la tierra. No había sangre. No había huellas de arrastre. No había signos de forcejeo. Parecía que el cuerpo había sido colocado allí como si fuera una macabra instalación artística. La víctima estaba seccionada limpiamente por la mitad, justo por la cintura. No era un corte accidental, era limpio, quirúrgico, hecho con precisión. Su piel estaba tan pálida que parecía porcelana. Esto no solo indicaba que había sido sino que además su cuerpo había sido lavado, preparado y manipulado. Todo indicaba que el crimen había ocurrido en otro lugar y alguien deliberadamente se había tomado el tiempo de colocar el cuerpo allí, a plena vista. La parte superior de su torso estaba colocada con los brazos levantados por encima de la cabeza, doblados en ángulo recto. Sus piernas estaban separadas y su cuerpo inferior alineado con cuidado debajo. Alrededor no había nada, ni ropa, ni pertenencias, ni huellas claras, solo vacío y muerte. Su rostro estaba curado de manera inquietante. Desde las comisuras de la boca hasta casi las orejas habían sido hechos 2 cortes profundos, creando una sonrisa grotesca y antinatural. Los forenses lo describían después como una gran sonrisa, una técnica de conocida por las pandillas europeas. Sus ojos estaban congelados en una expresión inexpresiva, parecía mirar a la nada. Pero no era solo eso. Su cuerpo presentaba hematomas, marcas de golpes y señales de prolongada. Habían zonas heladas, fragmentos de piel cortada y tejidos quemados con sustancias químicas. Incluso había signos de que el asesino había introducido objetos a su cuerpo después de haber perdido la vida. Todo el conjunto parecía diseñado para provocar terror. No era solo una desvivisión, era un mensaje. Quien quiera que hubiese hecho esto, no solo quería acabar con la vida de alguien, quería que la encontraran, querían que el horror fuera público. La policía llegó al lugar del hallazgo minutos después de la llamada. Los oficiales de patrulla que respondieron al llamado no estaban preparados para lo que encontrarían. No era una escena común, ni siquiera para los estándares de la ciudad. Lo que vieron parecía más una obra macabra diseñada para impactar, más que el resultado de un acto impulsivo. La primera tarea era identificar a la víctima, y eso no tomó mucho tiempo. Aunque Elizabeth Short no era conocida públicamente, sus huellas dactilares estaban registradas en la base de datos del FBI. Esto se debía a que, durante un tiempo, había trabajado como camarera en una base de la Fuerza Aérea de California. Como parte de las medidas de seguridad militar, todos los empleados civiles eran fichados. Gracias a eso, en menos de 24 horas, la policía ya sabía su nombre. Pero con la identificación no llegó la claridad, sino el caos.
El caso rápidamente atrajo la atención de la prensa, y antes de que se pudiera asegurar adecuadamente la escena del crimen, decenas de periodistas curiosos ya se encontraban dentro del lugar. Algunos medios llegaron incluso antes que los forenses. No hubo perímetro claro. La tierra fue pisoteada, los posibles rastros fueron alterados, y lo que pudo haber sido una escena reveladora se convirtió en un escenario contaminado. Aún así, la magnitud del crimen hizo que la policía asignara un número inusualmente alto de recursos. Más de 50 agentes fueron destinados exclusivamente al caso. Se trataba del crimen más perturbador en años, y el departamento de policía estaba bajo la presión pública y política. Tenían que encontrar al responsable. Se realizaron interrogatorios masivos, búsqueda en hoteles, hospitales, casas de huéspedes, pensiones y burdeles. Se entrevistaron a más de 150 personas como posibles sospechosos, algunos voluntariamente, otros arrestados por su vínculo con Elizabeth o simplemente por estar en el lugar y momento equivocado. La autopsia fue contundente y aterradora. Los forenses determinaron que Elizabeth había perdido la vida aproximadamente 10 horas antes de ser hallada. Esto significaba que probablemente fue desvivida durante la noche del 14 de enero o en las primeras horas del día 15. El informe reveló signos claros de prolongada. Elizabeth había sido golpeada repetidamente en la cara, tenía laceraciones en el cuero cabelludo y múltiples heridas contusas. También presentaba quemaduras químicas en varias zonas del cuerpo, lo que indicaba que el criminal había experimentado con su piel. Pero el elemento más brutal fue la enorme sonrisa que había sido cortada en su rostro, una incisión desde la comisura de su boca hasta casi las orejas, que fue realizada mientras aún vivía. Según el análisis forense, la no solo estaba diseñada para causar dolor, lo que buscaba era desfigurarla, humillarla incluso después de la muerte. La causa oficial del fallecimiento fue determinada como una combinación de factores: hemorragia masiva producto de las laceraciones faciales, traumatismo craneal, que fue el resultado de un golpe contundente en la parte frontal del cráneo. El cuerpo no tenía había sido completamente drenado, algo que no ocurre fácilmente. El hecho de que no se encontrara ni una sola gota en el terreno reforzó la hipótesis de que había sido desvivida en otro lugar y que su cuerpo fue cuidadosamente transportado y colocado en esa parcela vacía. No solamente había sido lavada. Su piel estaba tan limpia que parecía haber sido tratada con soluciones antisépticas. Todo esto apuntaba a una posibilidad alarmante. El culpable no era cualquier persona. Quien cometió el crimen tenía conocimientos clínicos o quirúrgicos, sabía cómo cortar un cuerpo sin dañar los órganos principales, sabía cómo seccionarlo limpiamente por la cintura, algo extremadamente difícil de hacer. Los médicos forenses concluyeron que se había usado un procedimiento llamado hemicorporectomía, una técnica quirúrgica real reservada para casos extremos y que solo un profesional con formación médica podría realizarla correctamente. La policía comenzó a considerar que estaban ante un asesino organizado, inteligente y metódico, posiblemente acostumbrado a trabajar con cadáveres. Podría ser un médico o un cirujano, un estudiante de medicina o incluso alguien que trabajara en una morgue, pero la investigación, lejos de acercarse a la verdad, comenzó a desmoronarse. La presión mediática, la contaminación de pruebas, la falta de cooperación entre agencias y la obsesión por encontrar una historia atractiva más que una respuesta convirtió el caso en un laberinto sin salida. Cada pista parecía prometer algo y terminaba en un callejón sin salida. El crimen de Elizabeth Short no solo se convirtió en un misterio, sino en un espectáculo, uno que, como veríamos más adelante, solo se volvería más perturbador con el paso del tiempo. Con el paso de los días y sin una pista clara, la policía comenzó a armar una lista de posibles sospechosos. Muchos fueron descartados, algunos desaparecieron tras el interrogatorio, pero entre todos ellos, 3 nombres sobresalieron como los principales focos de atención. 3 hombres con vínculos, cada uno a su manera. El primero, Robert Red, quien fue el último en verla con vida. Tenía 25 años y trabajaba como vendedor. Era un hombre casado, pero en 1946 había conocido a Elizabeth, con quien compartió cierta cercanía. A pesar de su compromiso, Robert mantuvo contacto con ella durante semanas. El 8 de enero de 1947, Elizabeth necesitaba un lugar donde quedarse. Él accedió a recogerla en San Diego y llevarla a Los Ángeles. Durante el trayecto, se hospedaron juntos en un motel, aunque él siempre sostuvo que nunca mantuvieron relaciones. El 9 de enero por la noche, dejó a Elizabeth en el lobby de un hotel, un elegante y popular establecimiento del centro de Los Ángeles. Esa fue la última vez que alguien la vio con vida. Robert fue interrogado extensamente. Se le aplicó el polígrafo, que pasó sin problemas, y fue puesto en vigilancia por varios días
por parte de la policía. Nunca se hallaron pruebas físicas que lo vincularan con el crimen. A pesar de la coincidencia de que fue el último en verla con vida, fue descartado oficialmente como sospechoso. Sin embargo, su vida nunca volvió a la normalidad. Sufrió episodios de paranoia y fue internado años más tarde en un hospital psiquiátrico. El siguiente sospechoso fue Mark Hansen, el dueño de un club. Era un empresario de origen danés, propietario de un club donde el entretenimiento combinaba baile, espectáculos y encuentros discretos entre estrellas de Hollywood, quienes iban a buscar a jóvenes aspirantes. Elizabeth Short conocía a Mark y, según algunas versiones, llegó a dormir en una habitación de huéspedes en su casa durante varios días, invitada por su secretaria. En la libreta personal de Elizabeth, una agenda pequeña que se encontró tras su fallecimiento, figuraba el nombre de Mark. Esto, sumado a la cercanía con ella, lo colocó rápidamente en el radar de los investigadores. Algunas mujeres que también habían trabajado en el club o se habían hospedado en su casa lo acusaron de abuso, acoso y manipulación emocional. Aún así, en esos entonces, ninguna de esas denuncias prosperó. Mark fue interrogado, pero nunca arrestado. La policía no encontró pruebas físicas que lo vincularan con el crimen. A pesar de las altas sospechas, fue dejado en libertad y lo quitaron de la lista de sospechosos. De todos los sospechosos, el Dr. George Hill es quizás el más inquietante. Era un médico prestigioso, especialista en enfermedades venéreas, con vínculos con el mundo del arte, la élite cultural y figuras públicas de alto rango en Los Ángeles. Era un hombre culto y profundamente perturbado. Su mansión era una casa de estilo matcha, que fue el escenario de muchas fiestas decadentes, sesiones de fotografías eróticas y, según testimonios posteriores, incluso se hacían rituales extraños. El interés por el doctor surgió décadas después de la gracias a su propio hijo, uno que había sido detective del Departamento de Policía de Los Ángeles, de nombre Steve. Al revisar las pertenencias de su padre tras su fallecimiento, descubrió fotos de mujeres con rasgos similares a Elizabeth, documentos perturbadores y una grabación obtenida por la policía en 1950. En ella, George, sin saber que estaba siendo grabado, dice: "Suponen que acabé con la vida de la Dalia Negra. Quizás lo hice. Ellos no pueden probarlo ahora. No pueden hablar con mi secretaria porque está sin vida". Este comentario hacía referencia a Ruth, una de sus empleadas que perdió la vida de forma sospechosa, supuestamente por una sobredosis, pero muchos creen que fue silenciada. El doctor también fue acusado en 1949 de abusar sexualmente de su propia hija. El caso llegó a juicio, aunque fue absuelto. Años más tarde, Steve publicó un libro llamado La Dalia Negra Vengadora, donde expone todas las razones por las que cree que su padre fue quien terminó con su vida. Su investigación fue tan exhaustiva que convenció de eso a muchas personas. Sin embargo, y pese a las pruebas circunstanciales, George jamás fue arrestado, ni siquiera fue interrogado formalmente por lo que le sucedió a Elizabeth. Falleció en 1999, llevándose consigo los secretos de una vida marcada por el poder, el privilegio y tal vez un crimen. Han pasado más de 7 décadas desde aquella mañana en 1947 y, a pesar de todos los intentos oficiales y extraoficiales, el asesinato de Elizabeth sigue siendo uno de los crímenes en resolver más famoso de todos los Estados Unidos. Se han escrito decenas de libros, algunos muy bien investigados, otros especulativos. Periodistas de investigación, detectives retirados, historiadores del crimen e incluso familiares de sospechosos han dedicado años tratando de armar el rompecabezas. También se han producido documentales, dramatizaciones, películas y muchos podcasts. Cada versión aporta una nueva teoría, una nueva línea de sospecha, una nueva interpretación de los hechos, pero nunca una respuesta definitiva. El Departamento de Policía de Los Ángeles, por su parte, ha optado por el silencio. Si bien el caso sigue figurando en sus archivos como técnicamente abierto, hace décadas que no se asignan investigadores activos. Para todos los efectos prácticos, es un caso cerrado, pero sin resolución. La verdad está sepultada bajo montañas de expedientes, filtraciones, testimonios contradictorios y pruebas desaparecidas. Y mientras tanto, la imagen de Elizabeth Short permanece congelada en el tiempo. Una joven de 22 años, de ojos grandes, labios oscuros y rostro soñado, cuya desvivisión brutal se convirtió en una pieza de exhibición mediática. Pero lo más trágico no fue la violencia que sufrió, fue lo que vino después. Elizabeth fue víctima 2 veces, primero a manos de una persona despiadada que no solo le quitó la vida, que la hizo sufrir, le dio el peor final posible, y luego víctima de una sociedad que la deshumanizó, que se alimentó de su dolor para vender periódicos, rituales y teorías. La prensa no se detuvo ante nada, manipuló su imagen, sexualizó su historia, fabricó rumores y la transformó en un ícono de morbo. En lugar de empatía hubo juicio, en lugar de justicia hubo espectáculo, y Elizabeth pasó de ser una joven con sueños rotos a convertirse en la Dalia Negra,
un personaje atrapado en el mito. Su historia nos deja una advertencia dolorosa, una sociedad que priorizó el sensacionalismo encima de la justicia, que convertía a las víctimas en mercancía mediática y que olvidó la dignidad humana en nombre del entretenimiento. El caso de Elizabeth Short no es solo un misterio policíaco, es un espejo oscuro de cómo tratamos el sufrimiento y cómo dejamos de verlo como humano en búsqueda del morbo y el entretenimiento. Elizabeth Short soñaba con bailar en Hollywood, pero fue inmortalizada por la pesadilla que vivió. Hoy su nombre vive en la historia, no por su carrera, sino por el horror de su despedida. Y aunque no se haya hecho justicia, su caso nos sigue recordando algo importante. La dignidad de una víctima nunca debería estar a merced del espectáculo.